Bienvenidos una semana más a Tu Momento Yin. Y hoy, aparte de que vamos a hablar de uno de los temas que creo que fue el culpable de mi amor y pasión por el Yin Yoga, también me gustaría hablaros un poquito del podcast. Pero para no hacerme muy pesada, hoy vamos a hablar de las 4 fases del Yin Yoga, que para mí es como la esencia del Yin, ¿no? Hablaremos un poquito también hoy de por qué deberíamos todos introducir alguna práctica de Yin en nuestra vida y también un poquito romper esos mitos que giran en torno al Yin. Pero primero de todo, bienvenidos al podcast para las personas que acabáis de llegar aquí. Si es vuestro episodio, estamos en la 3ª temporada de Tu Momento Yin. Hay un montón de episodios que quizá pueden gustarte y aprovecho la oportunidad de que estáis aquí escuchándome para recordaros que el podcast es gracias a vosotros, a que lo compartáis, que le deis like, que dejéis algún comentario. Y si hasta ahora has estado escuchando el podcast y nunca has dejado un comentario, que sepas que tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Amazon Music, como en iVoox, como en YouTube, como en Podimo, como en Patreon, todas estas plataformas desde donde me estás escuchando, puedes dejar comentarios. Ya sea solo para repartir un poquito de amor, para dejar tu opinión, para sencillamente expresar lo que te ha gustado de este episodio o si en algún momento algún episodio ha podido ayudarte o motivarte a empezar a hacer alguna de estas prácticas de las que hablamos, por favor, me encantaría leerte. Y de hecho me encanta leeros porque muchos de vosotros me escribís correos electrónicos pero no dejáis mensajes en las plataformas y que sepáis que estos pequeños gestos ayudan muchísimo a que el podcast llegue a más personas. Lamentablemente el algoritmo funciona de esta forma y si os dejáis un momentito ahora para compartir vuestra opinión o vuestra sencillamente vuestro amor, me encantaría que os tomarais un momentito ahora antes de empezar a escuchar el episodio para dejar un mensaje. Es una bonita forma también de hacerme llegar que estáis ahí, que estáis escuchando y que no sencillamente me limito a hablar al aire sin que llegue a nadie. Así que muchas gracias de donde estés, desde donde llegues y desde donde estés escuchando. Y sin más, vamos a empezar el podcast. Hay muchas personas que creen que el Yin Yoga son simplemente posturas que mantenemos durante un tiempo y que sencillamente pues vamos avanzando en la práctica sin ir más allá. Sin pensar que realmente cada clase de Yin Yoga, detrás de cada clase de Yin Yoga, existe una estructura que da sentido a todas estas prácticas, ¿no? El Yin Yoga puede trabajar, pues, no sé, desde la parte energética, desde la parte física pura y dura, desde la parte emocional. Podemos ir a buscar también una práctica basada, pues, en los canales energéticos de nuestro cuerpo, o podemos ir a trabajar un bloque concreto de nuestro cuerpo. Pues esta semana vamos a hacer caderas o vamos a hacer tronco superior. Pero sí que una de las cosas que hay en común en cada una de estas prácticas son las fases del Yin Yoga, que realmente fueron las partes que a mí me atraparon. Y para avanzaros un poquito, para mí,
hay muchos blogs que hablan de las 3 fases del yin, ¿no? Yo me gusta hablar de 4 fases, que es como yo lo aprendí y como siempre pues lo he sentido, ¿no? Y la primera sería pues encontrar tu límite, encontrar el edge que llaman en inglés, el borde, el límite, el punto, el sweet spot, me gusta llamarlo también. Luego, la segunda fase sería el permanecer en la postura o en esa sensación. Otra fase sería salir lentamente, que esta vez es lo que cuesta más. Y una de las más importantes para mí es el famoso rebound o el rebote de la postura o, para mí, la parte donde asimilamos la postura, ¿no? Es ese momento de introspección donde aún tus tejidos y tu cuerpo está volviendo a esa sensación neutral, ¿no? Después de haber estado en una postura durante un tiempo, y el cuerpo asimila el trabajo realizado. Pero voy a hacer una pequeña pausa, porque ¿qué os parecería si, aparte de estar hablando de estas 4 fases, aplicadas evidentemente en el Yin Yoga, las aplicáramos también no solo en esa esterilla, sino también en nuestra vida diaria? Y es aquí donde el capítulo de hoy va a haceros reflexionar sobre estas 4 fases que son tan importantes, tanto en Yin Yoga como en nuestra vida. Y voy a hacer un sorbito de mi té. Y vamos a, sin más, la primera parte. Encontrar tu límite. Tengo un blog que lo voy a dejar aquí en comentarios, donde hablé de este tema, porque es un tema que me gusta muchísimo, y Bernie Clark, que es uno de mis amados profesores de Yin Yoga, tiene un libro que se llama Tu cuerpo, tu yoga, Your Body, Your Yoga, que es muy interesante, sobre todo para profesores como yo, que nos basamos mucho en la parte funcional del yoga, ¿no? En ese yoga más funcional, más adaptado, más para cada cuerpo. Pues tiene una parte en el libro que habla de los límites, ¿no? Y esta parte me gusta mucho porque aquí vamos a hacer un poquito de viaje a través de lo que es el borde o el límite. Y él habla de 4 diferentes límites. Y os voy a dejar aquí, porque no me voy a enrollar, evidentemente no los voy a explicar todo, pero ahí hice una reflexión que también os invitará a pensar en vuestros límites desde otro punto de vista. Y creo que os podría interesar también echarle un ojo. Así que link en comentarios cuando os apetezca leerlo. Pero realmente el límite para mí es esa diferencia entre una sensación y la intensidad excesiva de esa sensación, ¿no? Por ejemplo, en Yin Yoga nunca buscamos el máximo. Y es algo que siempre intento explicar en cada clase, ¿no? Que la diferencia que hay entre un Yin Yoga y un yoga más yang, más activo, más físico, es que en estos yogas más físicos, más enfocados a una práctica más energética, físicamente, estamos trabajando muchísimo a nivel muscular activo. Tenemos los músculos activados. Entonces, evidentemente el músculo protege todas las articulaciones, los ligamentos, todas nuestras fibras alrededor de cada articulación. Cuando estamos en Yin, no tenemos esos grupos musculares activos, entonces no estamos protegiendo de igual forma nuestras articulaciones. Entonces, llegar al máximo no es recomendado. No es recomendado porque el trabajo en Yin es lento, es suave y es progresivo. Entonces, tenemos que respetar, ¿no? Y tenemos que respetar ese estiramiento y verlo desde otra mentalidad, no desde la mentalidad de la producción, del rendimiento, ¿no? Sino desde la mentalidad del amor
de la suavidad y sencillamente de ese momento introspectivo donde te vas a sentar contigo y vas sencillamente a notar esa sensación que va entrando poco a poco en tu cuerpo. Porque estos límites, evidentemente, hablamos mucho de la individualidad anatómica. Y es que una de las cosas que a mí me fascina de las clases de Yin, y yo creo que para todos los profesores es algo así, es la diversificación que hay en las formas. Porque a mí me encanta ver una clase con 10 personas y 10 formas distintas de una postura. Y es que adaptamos, y yo siempre en todas las clases ofrezco variantes, porque cada postura puede sentirse diferente en cada cuerpo. Entonces, lo que yo que quizá pues en una mariposa estoy sintiendo ya la parte interna de mis caderas, quizá otra persona necesita otro tipo de flexión o otro tipo de entrada dentro de sus caderas. Entonces, siempre estamos buscando esa adaptación y por eso el límite en Yin Yoga es tan importante. Y cuando guiamos hacia una sensación, la guiamos desde un 70% de productividad en tu cuerpo, si puede ser menos. Es decir, si tú llegas a más, siempre quédate a la mitad, para no llegar a la máxima sensación, sino que el tiempo también va a marcar su importancia en esta variedad. Y para mí, que te quedes aquí grabados, es que no existe una postura perfecta en Yin Yoga, no existe la profundidad ideal, cada persona la va a experimentar distinto. El objetivo de ese límite es encontrar una dosis equilibrada de estrés para esos tejidos, es decir, es como una goma elástica, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cuando estiras una goma, la estiras hasta que llega a un límite. Tú sabes que si estiras más esa goma, la vas a partir. En cambio, la tensión que está ejerciendo esa goma hasta que tú llegas a tu límite máximo es seguro. Cuando pasas ese límite, ¿qué pasa? Se rompe y te puedes hacer daño. Por eso yo siempre digo que el Yin Yoga es tan bonito, porque vamos entrando poquito a poco en esa postura, la vamos explorando y siempre nos movemos poquito a poco para observar nuestro límite, sentir la sensación y entrar en ella. Y evidentemente aquí pues tenemos que desmontar algunos mitos con este límite, ¿no? Si no duele, no estoy haciendo nada, ¿no? Tengo que llegar más lejos para sentir más. Y el mayor de todos, que es algo que me habéis escuchado siempre hablar mucho de ello, es: si no soy flexible, no puedo hacer Yin Yoga, porque no voy a hacer nada con él. Pues no. Eso es el mito que quiero desmontar, y es que el Yin Yoga ayuda a que seamos más flexibles, ayuda a que nuestro cuerpo pueda entrar en posturas de una forma más suave, sin tener que forzar esas articulaciones en el momento en que vamos a hacer una práctica más activa, ¿no? Y por eso me encanta llevar cada uno de estos límites de los que estamos hablando hoy fuera de la esterilla. ¿Por qué? Me diréis, Aida, porque ¿cómo puedo llevar yo este límite fuera de mi esterilla? Pues reconociendo tus límites físicos. ¿Hasta dónde puedo llegar en mi trabajo? ¿Por qué continúo diciendo sí a todo, ¿no? Reconocer esos límites emocionales. ¿Por qué tengo que continuar asumiendo cosas que no son mías? ¿Por qué tengo que continuar responsabilizándome de emociones que no son mías? Aprender a decir ese famoso no, ¿no? Que es tan importante. Escuchar las señales de cansancio antes de llegar a ese agotamiento que ya no podemos hacer nada con él. Así que te dejo para cerrar esta primera fase con 3 preguntitas. Y te las puedes apuntar para luego, cuando termines el podcast, haces un trabajo más profundo sobre él. ¿Cómo sabes cuándo has llegado a tu límite?
Y puedes ponerte 2 columnas, porque a mí me gusta hacer ese trabajo. Yin Yoga y mi vida. ¿Cómo sabes cuándo has llegado a tu límite? ¿Escuchas a tu cuerpo o intentas convencerle? Y lo mismo, podéis responder las 2 visiones. ¿Qué hago en Yin Yoga y qué hago fuera de la esterilla? Y la otra pregunta sería, ¿cómo era esta? ¿Qué señales ignoras habitualmente? Es decir, lo típico, que eso me pasa mucho a mí, estoy cansada y en lugar de decir que estoy cansada y reconocerlo y descansar, muchas veces me empujo un poquito más allá, ¿no? Entonces, ¿qué señales ignoras habitualmente? Y voy a tomar otro sorbito de mi té. Este es el momento ideal. No soy británica, pero el té de vez en cuando me encanta. Bueno, vamos a por el siguiente bloque. Permanecer. Es una de las fases que más la gente le cuesta experimentar. Y es que hay 2 tipos de personas que hacen una clase de Yin Yoga por primera vez. Una que dice, wow, ¿por qué nunca había probado esto antes? Y la otra que dice, wow, esto no es para mí. Y no hay punto entre medio. ¿Había escuchado esto alguna vez de India? Siempre me decían, Aida, India o te enamora o la odias, no hay punto entre medio. Pues el Yin Yoga es exactamente lo mismo. O dices, ¿por qué no lo he probado nunca antes? O, madre mía, ¿quién me mandó aquí a probar esto? Pero es que realmente una vez hemos pasado esa primera fase, ¿no? De encontrar nuestro límite, vale, estoy en esta postura, estoy bien, estoy sintiendo la cadera, que es el objetivo de esta forma que he cogido ahora, y ahora voy a permanecer en esta postura o durante un tiempo. Las posturas de Yin Yoga se aguantan pues entre unos 3 minutos a unos 7 minutos. Ahí está entre medio, ¿no? Depende el tipo de práctica que estés realizando y el área que estés trabajando, ¿no? Y es que el tiempo es básico en una postura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tejidos plásticos, no elásticos. Entonces, es como volviendo a la gomita elástica, ¿no? Tú cuando estás estirando una goma, si te pasas y la estiras demasiado, pueden pasar 2 cosas. Se puede romper o puede que pierda la forma, ¿no? Y ya no vuelva a esa forma normal. Entonces, si nosotros llegamos a ese límite que hemos dicho entre medio, que no llegamos al máximo, nos quedamos a la mitad, y si además, cuando ya hemos encontrado ese límite, le aplicamos tiempo, estamos ejerciendo un estrés sano a esos tejidos para que el tejido reciba la información de decir, oye, estamos ejerciendo aquí un poquito de elasticidad, te estamos estirando para que encuentres esa forma y ese estrés idóneo para dar un masaje a esa articulación, ¿no? Vamos a decirle masaje, vamos a decirle estimulación para que podáis entenderlo. ¿Por qué al final lo hacemos en quietud? Y es que la quietud, la permanencia, son evidentemente el equipo ideal, porque gracias a ese tiempo en el que estamos manteniendo el estiramiento, estamos ejerciendo un estrés sano en el tejido y el área donde estamos trabajando. Y como siempre digo en las clases, deja que la gravedad de tu cuerpo haga el trabajo sin tener tú que forzar absolutamente nada. Y es que aún veo a mucha gente en las clases de Yin que entramos en una postura y los veo tensionados, ¿no? Que están ahí aguantando. Y no, el Yin es soltar, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué suele aparecer en esa quietud?
incomodidad, mucha, cambios de sensaciones a nivel físico, porque pueden suceder millones de cosas, y mucha resistencia corporal. Esto es algo muy habitual en Yin Yoga y a la gente a veces le cuesta entenderlo, ¿no? Hasta que lo experimentan y se dan cuenta pues que yo, por ejemplo, yo durante muchísimo tiempo en el cisne dormido, que es la postura de Hatha pues de la paloma, yo encontraba muchísima resistencia por parte de mi cuerpo. Yo entraba en esa postura y quería salir inmediatamente. Es que no. Entonces cambié la perspectiva de la postura y la hacía tumbada, ¿no? En lugar de hacer esa postura del cisne dormido, pues me tumbaba en la postura del 4 y lo hacía desde ahí. Y tuve una conversación con mi cuerpo sobre esa postura, ¿no? Sobre la incomodidad que me ejercía esa postura, y tuve pues el sostén de decir, bueno, pues es que algo está sucediendo aquí, ¿no? ¿Qué es? La sensación física, es una sensación emocional, es una sensación energética, ¿no? Y es que esa resistencia corporal me mandaba a salir, pero es que luego me di cuenta que no era mi resistencia corporal, es que era mental, ¿no? La impaciencia de estar en esa postura, un juicio quizá de yo misma decirme, no, es que esta postura no es para mí, o la necesidad de estar constantemente distraída con algo y que esa postura pues no me permitía por la sensación que me estaba causando. Entonces, esos niveles de la quietud aparecen, como también aparece a nivel emocional, porque yo creo que muchas personas que han experimentado alguna sensación en Yin Yoga ha sido emocional. Yo he visto un montón de personas pues, que han empezado a llorar o han empezado a reír o que se han quedado dormidas en una postura. Y es que a veces en estas posturas de quietud, evidentemente estamos mandando mensajes ya no solo a nivel físico, sino también mental y emocional, y pueden aparecer pues, recuerdos, sensaciones difíciles que no sabías que estaban ahí guardadas, ¿no? O emociones totalmente inesperadas que dices, pero ¿de dónde ha salido eso, no? Pero es que al final, si te quedas con la palabra de permanecer, que es esta palabra que estamos en la segunda fase, al final, una de las cosas que yo he aprendido es que permanecer no significa aguantar. Evidentemente, si tú estás en esa postura como yo, ¿no? En el cisne, yo tenía que salir de esa postura, yo no podía quedarme hasta el final. Pero luego, en lugar de rendirme y decir, bueno, es que en esta postura no, cambiaba el ángulo de la postura y yo misma me tumbaba y hacía pues otra postura para llegar a esa sensación. Y no pasa nada, porque si yo tengo una persona en la clase que veo que a media postura está cambiando el ángulo, porque yo he dado variantes antes de entrar en esa postura y he explicado si en cualquier momento tienes una sensación que necesitas salir de ella, prueba a hacer esta postura en su lugar o prueba a tumbarte sencillamente y observar qué están haciendo, porque en las clases lo que hacemos es aprender a sostener esa permanencia, ¿no? Y evidentemente que podemos salir de ella y sencillamente quedarnos tumbadas y observar qué está pasando, ¿no? Porque hay una diferencia muy importante entre observar la sensación y luchar en contra de la sensación. Y eso es una de las cosas que me gustaría que os grabarais a fuego, porque no pasa nada por observar, pero sí que pasa si empezamos a luchar contra esa sensación. Y eso es lo que hace la mayoría de gente. Y me dirás, Aida, vale, muy bien, me queda claro en una clase de Yin Yoga, pero ¿cómo puedo practicar esto fuera de la esterilla? Pues permanecer en conversaciones incómodas. Hay mucha gente que tiende a huir esas conversaciones incómodas, pero es una manera de practicar la permanencia, porque a veces esas conversaciones incómodas son necesarias. Aprender a tolerar la incertidumbre. No siempre tenemos que saberlo absolutamente todo. ¿Por qué esa necesidad de saberlo todo? No es necesario. Vivir en esa incertidumbre nos enseña una resiliencia brutal. Recordad esa famosa frase de Jackie Chan, "Be water, my friend".
Sé agua y en agua te convertirás. Y es así, fluye por la vida como si fluyeras en tu río. Y no reaccionar inmediatamente ante todo lo que sentimos, ¿no? A veces pues hemos pasado de una sociedad en que no se nos permitía reaccionar a una sociedad que se nos permite reaccionar demasiado y toleramos cosas que no se tendrían que tolerar. Entonces vamos a encontrar ese punto medio donde vamos a experimentar. Y de nuevo voy a darte 3 preguntitas para que anotes y te preguntes después de este podcast y tú misma puedas ejercer ese trabajo de journaling si te apetece, evidentemente, no lo tienes que hacer si no. Yo sencillamente aquí, mientras me estás escuchando, puedes sencillamente pensar en ello. Primera pregunta, ¿qué haces cuando algo te incomoda? Y vamos a hacer las mismas 2 columnas, Yin Yoga y mi vida. ¿Qué haces cuando una postura te incomoda o qué haces cuando algo en tu vida te incomoda? ¿Tiendes a escapar, distraerte o controlar? Ese también es muy interesante de aplicarlas en las 2 columnas. Y luego, ¿qué podría cambiar si permanecieras un poquito más? Es una manera también de entrenar esa incomodidad. Y voy a tomar otro sorbito de mi té. Y antes de entrar en la tercera fase, como nos quedan 2, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a respirar 3 respiraciones profundas. Otra respiración profunda. Y una más que cuente. Y ahora fíjate, hemos hecho una pausa entre estas 2 fases, donde hemos parado un segundo, hemos tomado nuestro sorbito de té, hemos respirado y ya vemos las cosas distintas. Y la verdad es que en la vida funciona igual. ¿Qué cuesta parar unos instantes, hacer 3 respiraciones profundas, un pequeño reset y volver a nuestra vida? Pues eso es algo que funciona para resetear y empezar. Y aprovecho, ya que os tengo aquí, para recordaros que tenemos en marcha un ciclo que vamos a empezar ahora el 28 de junio de 5 clases online, una por mes, de 90 minutos, donde a través de prácticas de Myo Yin, que es una combinación de liberación miofacial con posturas de Yin Yoga, vamos a abrir 5 puertas. 5 puertas a través de la medicina tradicional china, donde vamos a explorar 5 emociones y 5 pares de órganos vitales y su asociación con esas emociones. Son clases experienciales porque vamos a explorar no solo a través del yin y el movimiento corporal, sino que también vamos a aprender a sostener y cómo darle sostén a esas emociones. Y estas fases que estamos hablando aquí en este podcast, evidentemente que se van a hablar mucho y vamos a intentar explicarlas en cada una de las puertas para que tengáis pues, conocimientos más allá de la esterilla, de cómo sostenerlas y cómo darles espacio en nuestra vida. Podéis participar en las 5 clases o sencillamente podéis participar en una que os llame la atención. Para las personas que participen en las 5 clases, aparte hay un ebook que vais a recibir con ejercicios extra de journaling, afirmaciones y ejercicios que durante las otras semanas del mes después de la clase podréis estar trabajando a vuestro ritmo en vuestra casa, sin necesidad de implicar demasiado tiempo, siempre intentándolo introducir en vuestra vida. Así que aquí en comentarios os dejo el link para que os podáis registrar en estas clases si os apetece. Y continuamos. La fase número 3 de esta
de este viaje en una práctica de Yin Yoga. Salir lentamente. Y qué difícil es esta parte, porque es una de mis mayores lecciones cuando empecé a dar clases de Yin. La gente, lo rápido que se mueve, lo rápido que quiere salir de la postura y mis quizá 100 veces de explicación en cada una de las sesiones de la importancia, ¿no?, de esta lentitud cuando practicamos Yin Yoga. Y es que la salida consciente de esa postura es tan importante porque os podríais hacer daño. Habéis tenido el cuerpo ejerciendo un estrés constante en una articulación o en una parte de nuestro cuerpo durante un tiempo. Ahora tenemos que darle el tiempo necesario a nuestro cuerpo para que pueda salir de esa postura sin hacerse daño. Y es que al final tenemos que evitar esos movimientos bruscos para no lesionarnos, que eso es una de las cosas más importantes. Porque, ¿qué ocurre después de que nuestros tejidos o nuestras articulaciones se hayan estado en un tiempo en una determinada postura? Pues que tienen que volver a su lugar, tienen que recuperar su estructura. Por eso es tan importante darle ese espacio mientras salimos, estamos saliendo, ¿no? Y vamos ahí, ¡pam!, salimos de la postura y lo notamos, ¿eh? Además, que en el momento en que sales de la postura y recuperas una posición neutral, estás sintiendo el movimiento aún de tus articulaciones, de tus tejidos, de tu fascia, ¿no? Es tan maravilloso porque lo ves, lo notas, lo sientes en tu ser, ¿no? Y es que esa transición de una postura a otra también forma parte de la práctica. Y es algo que me encanta que interioricéis porque es como un baile, ¿no? Cuando vamos de aquí hacia arriba, para los que no me estáis viendo, estoy levantando un brazo, ¿no? Pues hay un paso entre medio que estamos levantando, ¿no? Pues cuando salimos de una postura es exactamente igual. Estamos saliendo de la postura, estamos poquito a poco entrando en esa neutralidad y por eso no es solo importante cómo entras, sino cómo sales. Igual que cuando hemos entrado, hemos ido a buscar ese puntito medio, cuando salimos, salimos con el mismo amor, ¿no? Y, por ejemplo, hemos estado en un dragón, ¿no? La postura del dragón es esa postura en que tenemos una pierna flexionada hacia adelante y la otra pierna está estirada hacia atrás. Podemos estar en bloques, podemos estar en bolster, pero nuestra articulación, sobre todo pues la parte del psoas, la cadera, la parte interna de la cadera, el glúteo, han estado durante un tiempo en una postura ejerciendo estrés. Si de golpe estiramos la pierna y salimos, pues nos podemos hacer mucho daño. Y exactamente pasa igual con el cisne dormido o con cualquier torsión, ¿no? Si estamos en una torsión y salimos de golpe después de haber estado un buen rato en esa torsión, pues nos podríamos hacer daño. Y es que si lo aplicas fuera de la esterilla, sería exactamente igual, que es algo que a mí me encanta comparar, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú vas a cambiar un trabajo, ¿verdad que no llegas a tu trabajo y dices, mañana ya no vengo, me voy a trabajar a otro sitio? A ver, puede pasar evidentemente si ha habido un problema y algo grave ha ocurrido, pero si no ha ocurrido nada grave, tú cuando cambias de trabajo das un periodo de tiempo y dices, bueno, pues en un mes me voy a ir porque he encontrado otro trabajo, buscad a alguien en mi posición, ¿no? O cuando cambias de casa, es exactamente lo mismo. Si no ha pasado nada, tú das un periodo de tiempo para avisar y decir, oye, me voy a cambiar a otro lugar, entonces que sepas que tienes que buscar a alguien. O una relación de pareja. Evidentemente que vas a terminarla hoy, pero hay un proceso, pues dejar, repartir la casa, el dinero, todo que tenemos que pasar. O también adaptarse a nuevas circunstancias. Cuando empiezas un trabajo nuevo, no todo es de golpe, llego y ya, pam, soy el rey del mambo y aquí lo hago todo bien. Hay un periodo de adaptación. Pues
salir lentamente es una fase que podéis llevaros también a vuestra vida privada. Y es que muchas veces, ¿no?, sabemos cómo empezar algo, pero no sabemos cómo terminarlo. Entonces, yo soy partidaria de que lo podemos terminar poquito a poco, lentamente y con mucho amor. Y evidentemente vamos a por las palabras de reflexión de esta fase, que podéis de nuevo anotar y responder a vuestro tiempo. Y puedes anotar qué te cuesta soltar actualmente. 2 columnas también, en Yin Yoga y en tu vida privada. Y hay algo que sigues arrastrando porque nunca le diste un cierre real, ¿no? Que esto pasa muchas veces, porque no cerraste esa puerta. Y vamos a por otro sorbito de té. Y vamos a por la cuarta fase y mi preferida, el rebound, ¿vale? El rebote, la transición, el descanso, como queráis llamarle. Es una parte que yo he ido a clases de Yin Yoga donde no hacen rebound y es algo que yo siempre he hecho de menos, porque el rebound para mí, como he dicho al principio, es una de las más importantes, ¿no? Porque para mí es una parte más de la estructura de una clase de Yin Yoga. Es decir, tú cuando estás haciendo una secuencia de Yin, yo doy tiempo siempre para los rebounds, tanto si existen como si no existen, pero es que cada persona es distinta y jamás voy a saltar de una postura a otra sin ofrecer, aunque sea un minutito de movimiento, de observación, dependiendo evidentemente lo que estemos trabajando, ¿no?, y qué tipo de Yin estamos ejerciendo. Porque evidentemente pues, las clases que doy en pues, personas que han sufrido trauma no es el mismo Yin que doy a personas pues, que realmente vienen a trabajar pues, la parte más física del Yin, que es la elasticidad, y van a trabajar directamente pues, posturas más físicas, y voy a guiar de una manera distinta. Aunque tengo que reconocer que cada vez menos mi línea va más enfocada a esa parte más de yoga inclusivo hacia la parte del trauma, porque he detectado que aún y trabajar con gente, por ejemplo, hacía clases de Yin Yoga en un centro de CrossFit, ¿no?, que pues venían las personas después de haber entrenado pues para trabajar el cuerpo y darle esa elasticidad a los tejidos. Y me daba cuenta pues que muchas personas en esa quietud nacían emociones y que tenía que tratarlas igual pues, que otras personas que estaban en las clases específicas de trauma, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, al final tenemos que sostener ese espacio, darle ese espacio a la persona, y el rebound para mí ha sido siempre una de las opciones donde me gusta, porque puedo sostener a esa persona en ese momento concreto, ¿no?, y dar la opción, porque antes de entrar pues siempre vamos a hablar de la postura, después de la pausa, después de la postura. Es la pausa después de la postura que me gusta de llamarla, ¿no? Ese momento de observación y de ausencia de acción, porque igualmente cuando estamos en la postura de Yin estamos en acción, porque estamos observando, estamos obteniendo esa conversación entre nosotros, ¿no?, y nuestro cuerpo. Pero es que en el rebote, aunque parece que hay ausencia de acción, están sucediendo muchísimas cosas. Y es que a nivel físico, por ejemplo, pues pueden haber cambios de temperatura, tus pulsaciones cambian, sensaciones de que, wow, me he liberado, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, sobre todo con las torsiones, cuando sales de una torsión, es como, notas esa sensación de alivio, ¿no?, de ligereza, de wow,
me he dejado ahí un trocito de carga, ¿no? A nivel mental, a mí me encanta observar esas porque claridad, ¿no? Esa claridad mental, una calma, espacio de decir, qué gusto me he quedado, ¿no? O a nivel emocional, estamos integrando lo que ha sucedido en esa postura, ¿no? Puedes sentir esa liberación, puedes estar observando sencillamente sin ese juicio más castigador, ¿no? Es que es un momento de mucho movimiento, aunque estemos en no acción, ¿no? Porque estamos sencillamente observando. Pues, por ejemplo, la piedra, a mí es un ejemplo que me gusta poner, la piedra y las pequeñas olas o ondas que se forman en el lago, ¿no? Pues para mí, cuando lanzo la piedra en el agua, quizá va a sonar rara esta metáfora, pero a mí me gusta mucho. Lanzo la piedra, la piedra salta por encima del agua y crea esas ondas, ¿no? En el agua. Pues para mí la piedra es la postura de yin y las ondas es el rebound. Es el efecto que deja la postura en el agua. Así que es importante que no saltemos rápidamente de una postura a otra, cambiando directamente sin pasar por esa reflexión de qué hemos sentido en esa postura, cómo ha ido todo, ¿no? También podemos usar el rebote pues, para esa reflexión final de decir, es increíble que podamos, ¿sabes?, tener ese punto de reflexión. Y uno de los errores mayores que hay en el tema del rebote es que no prestamos atención al cuerpo. Sencillamente salimos de la postura, nos quedamos ahí y ya empezamos a pensar en la compra que tenemos que hacer, en dónde tenemos que ir, en cómo tenemos que hacerlo. No. O sea, usemos el rebound para realmente observar. Porque al final, si lo llevamos también fuera de la esterilla, es muy importante integrar nuestras experiencias vitales. Cualquier experiencia que vivamos, ¿no?, es súper importante. Es, por ejemplo, imagínate, fíjate tu día. Yo siempre lo digo, esta gente que va como locos, pollos sin cabeza, que se levantan por la mañana y no paran hasta la noche, que llegan a su casa y se sientan en el sofá después de que los niños se acuesten, eso es una locura. O sea, tendríamos que intentar buscar esos momentos entre medio de resetear, ¿no? Como las 3 respiraciones que hemos hecho, parar un momentito, tomarnos un té y decir, bueno, paro 5 minutos aunque sea y luego me pongo a mi siguiente actividad, ¿no? Eso es una manera de llevarlo a tu vida real. Eso sería un rebound. El rebound de la vida real, ¿no? Vamos a parar 5 minutos, me voy a tomar un cafecito y dejar espacio entre hacer y ser, porque es que estamos todo el día haciendo, no hay rebound. Pues no, vamos a introducir rebounds también en nuestra vida privada, que es súper importante. Y vamos a ir cerrando porque ya llevo 43 minutos hablando, para el bien del querido oyente. Vamos a ir cerrando y te dejo estas dos preguntas para esta cuarta fase. ¿Cuándo fue la última vez que terminaste algo y te permitiste simplemente estar? Ser, lo que siempre digo. Y lo mismo, 2 columnas, en Yin Yoga y en tu vida real. Y la otra, te das tiempo para integrar lo que aprendes o lo que experimentas, o sencillamente vas caminando como pollo sin cabeza, saltando de experiencia en experiencia y esperando que todo se integre. Vamos a trabajar estas preguntas. Y si te fijas, estas 4 fases aparecen tanto en nuestra vida que es muy fácil, ¿no?, llevarlas a la práctica, tanto en nuestra esterilla como en la vida real. Y es que en cada proyecto, en cada relación, en cada cambio, puedes relacionar estas 4 fases en tu vida, ¿no? Encontrar un límite,
buscar esos límites, permanecer en cosas que incomodan y dar espacio a la observación, salir lentamente de ellas sin saltar de un lado a otro e integrarlas a través del rebote o rebound, como me gusta a mí decirlo, ¿no? Y es que por eso soy amante del Yin Yoga y no me canso de decirlo y de intentarlo promocionar, ¿no? Porque el Yin Yoga nos ofrece un laboratorio experimental para practicar habilidades que luego llevamos a nuestra vida. Porque es como todo, ¿no? El yoga es vida, pero es que el Yin Yoga es un momento de reflexión maravilloso para poder trabajar muchas de estas cosas que estamos constantemente evitando, ¿no? Porque estamos constantemente intentando entretener a la mente, porque es como estamos todo el día intentando evitar lo que pensamos, lo que sentimos, cómo estamos, ¿no? Y te dejo con una reflexión, porque a mí ya sabéis que siempre me gusta dejaros con reflexiones, que me gustaría que en comentarios, si os apetece, o si no os apetece dejarlo en comentarios, que lo agradezco, como os he dicho al principio, porque los comentarios ayudan a que el podcast llegue a más gente, me dejéis cuál de las 4 frases os parece la más desafiante. Y me podéis poner en Yin Yoga qué fase y en vuestra vida qué fase, porque como estamos trabajando en las dos áreas, me encantaría saberlo para que exploréis un poquito estas fases, ¿no? Y nada, como siempre, pues deciros que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del podcast, por haberme escuchado, ya sea camino al trabajo, en un ratito libre, en un ratito de rebound que te apetezca ejercer. Recordarte que siempre puedes volver a estos episodios si te ha parecido un punto de reflexión interesante, que los puedes compartir con gente que creas que puede ayudar y que vosotros sois parte de este podcast, porque gracias a vosotros continúa vivo y gracias a vuestras preguntas que me podéis hacer llegar en el correo que os he dejado en comentarios. Si os apetece alguna temática en concreto para hablar de Yin Yoga, esta temporada voy a ir añadiendo más temáticas un poquito más educativas sobre el Yin Yoga para que también podáis explorar si es una práctica que os podría interesar y llevarla a vuestra vida habitual. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar, que tengáis una feliz semana y nos vemos la semana que viene en Tu Momento Yin.